El decreto del Poder Ejecutivo que establece justamente el accionar de la fuerza pública cuando haya enfrentamientos entre estudiantes o grescas en la vía pública, pero también el destino de la trayectoria académica de los chicos generó muchos cuestionamientos y algunas voces encontradas, pero nosotros queremos saber cuáles son los fundamentos o las bases sobre las que el Poder Ejecutivo elaboró este instrumento legal. Y es por eso, Chantal, que estamos con la fiscal de Estado, Gilda Pedicone Valls. Exactamente, Caro, estamos con ella para preguntarle, analizar, tratar de entender las cuestiones técnicas. Y yo le preguntaba fuera de aire, le digo, ¿cuál es el propósito justamente del Poder Ejecutivo para firmar este decreto? Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, buen día, Chantalo. Buen día, Carolina. Mucho gusto de tenerte ahí en el piso escuchándote. Un placer, doc. Buen día. Bueno, ahora esto que le preguntaba, ¿cuál es el propósito del gobernador Osvaldo Jaldo con este decreto? Bueno, la verdad es que cuando se surgió el tema, fue sorpresivo y sorprendente el grado de conflicto entre los chicos a la salida del colegio. Fue un día y al día siguiente se repitió. Y el gobernador, con muy buen criterio y percibiendo la importancia y la implicancia de esta situación, en reunión de gabinete planteó: ya hemos tenido una situación hace 2 años en Tucumán, un poco más, de la muerte de una estudiante en una pelea callejera. ¿Qué deberíamos hacer como gobierno frente a una situación de esta naturaleza? ¿Permanecer de espectadores? La respuesta es no. ¿Hacer algo para evitar que se repitan? Sí. ¿Y cuáles son esas alternativas? Bueno, el primer concepto sobre el cual se trabajó es: ¿hay vidas en riesgo? Sí, de los propios estudiantes. ¿Hay riesgo de la gente que transita en la vía pública? Sí, hay riesgo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? A partir de esa primera pregunta surgieron alternativas. En el propio gabinete, de parte de los ministros, cada uno aportando alternativas distintas. De lo cual resultó este decreto que finalmente el gobernador firmó a media mañana, disponiendo varias cosas. Primero, haciendo a la policía responsable del cuidado del espacio físico público, que es tarea del gobierno. En segundo lugar, tomando medidas respecto de los chicos, de los establecimientos a los que concurren, de los padres que de algún modo son guardianes o titulares de la patria potestad de los jóvenes. O sea, una serie de medidas. Si ustedes me preguntan si esta medida fue eficaz en términos de que evitó que se produjeran nuevos hechos, bueno, el día viernes sí, vamos a ver hoy lunes. La idea es disuadir en el sentido de hacerles saber a los chicos, y no tan chicos, porque hay algunos alumnos un poco más grandes que la edad de un joven, como normalmente se cree, hay chicos un poco más grandes, de que esta modalidad de conflicto callejero con riesgo de sus propias vidas es una decisión, es una actitud que el gobierno no va a aceptar y sobre la cual ha tomado cartas en el asunto. Y ha instruido a quienes están responsables del cuidado del espacio público para que procedan en estos casos. Y esto sin mengua de los derechos y las protecciones a los niños. Justamente de eso quería preguntarle, doctora. Hablábamos también fuera de aire, muchos hablan de cómo se garantizan los derechos a la protección de los jóvenes que están involucrados. Es una muy buena pregunta a la que yo le sumaría otro concepto. Los jóvenes que van a establecimientos escolares tienen aseguradas varias cosas por parte del Estado. El Estado no los abandona. Les da escuelas con alumnos al frente, con profesores al frente, con maestros al frente. Está atendiendo, aún siendo que el gobierno nacional no envía una parte de esos dineros para atender estas erogaciones, el Estado provee escuelas en buenas condiciones, maestros al frente, alumnos en clase. El Estado sí cuida a los chicos y a los estudiantes. Les da además el boleto estudiantil gratuito para que vayan a estudiar y vuelvan a su casa. Hay una política de contención y acompañamiento a los jóvenes. Ahora, si usted me pregunta si a pesar de todo eso estas cosas ocurren, y sí ocurren porque alguna falla tendremos como padres, como docentes, como sociedad, y esa es una situación que hay que atender. Yo estoy muy de acuerdo en que se hagan proyectos, programas y actividades de concientización, de acercamiento y de amigamiento de estos jóvenes enfrentados. Mientras eso pase y hasta que tengamos resultados, hagamos que el Estado haga su rol, garantice la tranquilidad en la vía pública, evite perjuicios a los propios chicos y a la gente que transita, que trabaja, que está en una parada de ómnibus y
se ve sorprendida por este tipo de situaciones. Ese es el sentido. Caro, ahí te hacemos contacto con la doctora para que puedas hacer consultas. Muchísimas gracias, Doc. Sabemos que su perfil, por el cargo que usted ostenta, es netamente técnico. Queremos saber qué le podría responder a aquellas personas que cuestionan la constitucionalidad del decreto, que hablan de que se estaría avasallando el derecho a la educación de los chicos. ¿Qué se le responde desde el Poder Ejecutivo en cuanto a la letra fina del instrumento legal? Sí, sin ánimo de eludir tu pregunta, Caro, que me parece muy atinada, quiero decirte que lo primero que nos preocupa es el valor vida que han estado en riesgo en esta fecha. Cuando la ministra nos comenta el grado de no manejo en términos de lo que las redes sociales mandan hacer o indican hacer, el contagio en los chicos de amenazas entre un colegio y otro, llevar elementos que puedan dañar a sus personas, me parece que la primera preocupación es la vida del alumno, la vida del joven, la vida de la sociedad en su conjunto. Superada la situación de cuidar la vida y la integridad física, entramos al terreno de qué pasa cuando eso está en riesgo y qué medidas tomamos. Y ahí están las medidas que se tomaron. Si usted me pregunta, si vos me preguntas, Carolina, ¿qué es lo deseable? Mira, lo deseable es que este decreto sea tan disuasivo que los chicos asuman la gravedad de la situación y estos hechos no se repitan. Eso es lo ideal. Si estas medidas disuasivas tienen efecto y tienen éxito, no vamos a tener chicos expulsados, ni chicos aprendidos, ni situaciones académicas afectadas. Vamos a tener chicos estudiando en contextos de cuidado y de integridad física no afectada. Ese es el punto, Caro. Yo tengo muy claras las prioridades y las prioridades son ante todo la vida y la integridad física de estos chicos. ¿Que ha estado en riesgo? Sí. ¿Que hay situaciones que ameritaban pensar que podía ser peor? También. Y todos los indicadores decían que esto venía para más, con más gravedad. Entonces, en ese contexto se tomó las medidas. Si estas medidas sirven para que estos chicos, estos grandes, estos chicos no tan chicos, los directivos, las escuelas y los padres nos sumemos a recuperar en esos chicos la paz espiritual, la situación de emocionalmente alteración con el que están, bueno, el decreto habrá tenido su efecto y estaremos muy felices de haberlo dictado. Esperamos no entrar en estos terrenos litigiosos de la vulnerabilidad de derechos o afectaciones que podrían llegar a plantearse, pero no ha sido esa la idea, doctor. No ha sido eso las instrucciones que la policía ha recibido, no ha sido eso lo que se ha querido. Ha querido evitar permanecer ajeno a una situación concreta de un riesgo real. Y en esa línea hemos trabajado. Doctora Silvina la saluda, buen día. Usted dice, bueno, se Hola, entiende, la idea es disuadir, pero eso no, digamos, no nos exime de que en algún momento efectivamente haya que aplicar lo que dice el decreto con toda la fuerza de la ley. Particularmente le quiero consultar sobre este punto que habilitaría una expulsión de estos chicos de sus escuelas o colegios si es que entran de nuevo en estos enfrentamientos. Eso no va, en particular, ese punto no va contra el derecho de acceso a la educación y no propicia una mayor marginalidad del adolescente que no entra en un sistema escolar. Bueno, yo te contesto con una afirmación del mundo académico del que fui parte y en el que he trabajado muchos años. Las universidades, los colegios primarios, secundarios, tienen criterios disciplinarios que aplican con rigor. A determinado número de inasistencias, los colegios aplican sanciones al alumno que no concurre. Hay colegios que tienen sanciones a quienes tengan una repitencia de más de un año con materias previas. El régimen escolar tiene criterios de orden también. Y ahí en esos casos nadie discutiría que un colegio pueda tener que tomar decisiones vinculadas a la vida académica. Sí, es cierto. Y no es ajeno al mundo del educativo que haya sanciones. ¿Contribuyen a que a ese extremo no se llegue? Bueno, cuando hay gabinetes psicopedagógicos, hay
niveles de contención o de capacitación. Pero el mundo académico tiene sanciones y las tiene y las aplica, y nadie siente que por eso esté vulnerando un derecho a la educación, ¿no? Doctora, el mundo académico tiene sanciones y de hecho también podríamos decir que esas sanciones tienen el espíritu de disuadir ciertas conductas, pero las conductas siguen ocurriendo. Exacto. Y entonces, o sea, me refiero, hago un paralelismo entre lo que usted plantea como espíritu del decreto, disuadir, y lo que ocurre en la realidad, digamos. Hay sanciones, hay reglas, las cosas, digamos, lo malo igual sucede. Bueno, ¿qué quiere decir que hemos fracasado? ¿Cuál es la opción a toda esta regulación de conductas reglamentarias? No hacer nada, dejar que todo de lo mismo. Me parece que todo de lo mismo no es una solución. Ustedes me dirán, sí, probablemente es menos eficaz, probablemente. ¿Que hay otras medidas? Sí. Mientras todo eso pasa y estudiamos cómo solucionarlo, algo hay que hacer antes que tengamos que lamentar una situación que se nos vaya de las manos, y un Estado al que se le pueda decir es un Estado ausente, un Estado que no acoge. Le decía hace un minuto, un colegio, un Estado que da educación, que la garantiza, que atiende a los maestros y escucha sus reclamos salariales, que los tiene convocados a una paritaria para evitar entrar en situaciones de huelga o de paro, que además ha dado el boleto estudiantil gratuito. Es un Estado que sí se preocupa por los jóvenes. Ahora, si todo eso cae en saco roto cuando un grupo de jóvenes, afectando a otro, pacífico y menos alterado, los agrede, la verdad que el Estado algo tiene que hacer. Y si la eficacia del decreto está en discusión, puede ser. Veamos, porque también los colegios aplican criterios a sus alumnos de disciplina. La eficacia casi diría se va a medir el día que, sin aplicar ninguna de las medidas que el decreto prevé, tengamos asegurado que los chicos entran a clase, salen de clase, se vuelven a su casa y en todo caso hacen un paseo o se encuentran con amigos en lugares públicos, pacíficos y respetuosos. Ese va a ser el éxito de la medida. Yo espero que todo eso pase para no entrar a discutir, digamos, las implicancias de la vigencia de una norma que puede tener aristas, llegado el caso, pero que esperamos que no ocurra. Bueno, a eso me quería referir, porque después recién dejó flotando una frase diciendo, espero que no entren en un terreno de litigiosidad, como advirtiendo que no se complique más en los pasillos de tribunales y veamos si la disuasión funciona. ¿La interpretamos bien? Bueno, cuando esto tenga operatividad en algún caso en particular, vendrán las situaciones a analizar. Acá desde la Casa de Gobierno nadie está pensando en atropellar a nadie, en generar una situación de vulnerabilidad mayor a los chicos. Al revés, estamos buscando cuidarlos. En ese buscar cuidándolos, estamos intentando disuadirlos de estas prácticas que amenazaban ir creciendo de una manera peligrosa, en la que el Estado ha tomado decisiones de hacerse cargo. Si la forma en que lo ha hecho y la eficacia de las medidas da como resultado que esto no se repita, en buena hora. Los escenarios de litigio se darían en el supuesto de la norma violada, y por supuesto habrá que defendernos como provincia si es que se planteara la situación, pero yo aspiro a que tanto la acción de la policía en su rol, los docentes en el suyo, los padres en sus casas, los adultos en general, seamos capaces de pacificar, de lograr que estos chicos vivan su vida y convivan entre ellos con absolutamente prácticas que los hagan personas de bien. Y en ese objetivo, todo lo que se haga, desde la casa, desde la escuela, desde la tarea que nos toca como gobierno, sea conducente a ese objeto. Si eso se logra, este será un episodio terminado, aislado, del cual nos quedará la memoria esta discusión sobre la litigiosidad o no, del decreto sí o no, de lo que supimos hacer o no, de lo que pudimos evitar. También es una hipótesis que no se está considerando. Se está mucho discutiendo los efectos. Y yo lo pregunto es, ¿quién está discutiendo ya hubo una lo que podría pasar si esto no se hace?
Doc, le agradecemos esta primera parte de la nota. Yo le pido que se quede con Chantal un ratito porque tenemos mucho para hablar con usted. Hay una situación en el Cadillal que también queremos conocer, así que le pido que nos dé un minutito y enseguida seguimos con el otro tema. ¿Puede ser? Un ratito. Le agradecemos Bueno, ahí. muy bien, Caro, gracias. Hasta luego. Lo vamos a detallar, por supuesto, también en Vivo Mediodía los dos temas que planteamos con la Fiscal de Estado.